Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan en este día, por este medio, en la transmisión de la Escuela Dominical. Me da gusto estar con ustedes y compartir el tema del día de hoy. Espero que estén en su casa, que estén abrigaditos, disfrutando de un café, o un té o un chocolatito caliente. Pero sobre todo, que tengan esa disposición de su corazón para estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a través de su palabra. Sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para dar inicio al tema del día de hoy, de Escuela Dominical. Señor Dios, te damos gracias por este día, por este tiempo. Te pedimos, Dios, que tú seas con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que guíes mis palabras, que sean tuyas, Dios, y que sean de edificación para cada una de las personas que está conectado y está atento a la clase de Escuela Dominical. Dios, ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú, Señor, hablando a cada uno, Señor Dios, así como lo has hecho conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la unidad del Evangelio de Marcos. Vamos estudiándola. El día de hoy vamos a continuar con un tema importante, que es Jesús enseña sobre el fin de los tiempos o sobre el final de los tiempos. Nos vamos a basar en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos es un tanto característico porque habla de muchos milagros, y aparte él lo que escribe o lo que nos dice es un poco más conciso, más breve, a diferencia que de los otros evangelios o de los otros apóstoles que hicieron su escrito de la recopilación de lo que vivieron con Jesús. No que sean varios evangelios, no es uno solo, pero narrado desde la perspectiva de cada uno de los autores. Digo que en el capítulo 13 vamos a ver los hechos proféticos o las profecías del final de los tiempos, que es la tribulación y la segunda venida de Cristo. Aquí nos expresa hechos catastróficos que se presentarán, ¿verdad?, previos a la venida de Cristo, donde vamos a irlos estudiando y analizando para poder comprenderlos un poco mejor. Y es normal que cuando escuchemos del fin de los tiempos, a veces tengamos duda o preocupación. Y todo esto también se ha dado por películas o libros que se han escrito sobre todo esto. Sin embargo, para nosotros como creyentes debe ser un tema de alegría, ¿verdad?, y de gozo, el saber que la venida del Señor está cerca. Es algo que debemos anhelar y esperar, pero aquí vamos a estudiar y analizar cómo es que debemos esperar esto. ¿Acaso tengo que esperarla ahí sentado esperando a que ya venga Dios, a que venga Jesucristo? ¿O tengo que tomar alguna acción para poder recibirlo en esa segunda venida? Pues bueno, ahorita vamos a ir viendo más a detalle, porque a veces estos temas nos pueden desenfocar de lo que Dios tiene para nosotros. A veces preocuparnos mucho por esa segunda venida nos desenfoca de lo que Dios quiere que estemos haciendo ahorita. Para eso Jesús nos prepara a través de este capítulo 13 de Marcos para que estemos firmes espiritualmente y podamos estar bien listos para su segunda venida de Jesucristo. Bueno, pues vamos a ver estos 3 puntos prioritarios del estudio del capítulo 13 de Marcos. Vamos a leer el capítulo 13 del verso 1 al 8. Ese es el primer punto prioritario que queremos
destacar para comprender más lo que Jesús nos enseña sobre el final de los tiempos. Vamos a dar lectura. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. En este primer punto importante y prioritario que destaca Jesucristo con sus discípulos en esta conversación, en estas preguntas que le hacen, destaca la importancia de que, número uno, no seamos engañados. Si bien se dan cuenta, empezaron, primero un discípulo le decía que salían del templo donde estaban, un templo muy hermoso, muy maravilloso, donde se quedó muy impactado, y que toda la gente así lo veía, con toda esa presencia que imponía el edificio. Así que era de mármol blanco, que lo podías ver desde lejos, y era impresionante. Imaginemos algún tipo de edificio de aquí, de Ciudad de México, de estos que hay, los famosos rascacielos en Estados Unidos, edificios imponentes que tú dices, wow, esto no es una obra de arte, esto es una maravilla, ¿verdad? Algo muy espectacular era esto que ellos habían visto. Entonces le hacen esa pregunta. Jesús les responde que incluso eso se va a destruir. Así puede pasar con los edificios en la Ciudad de México. Pueden ser edificios muy buenos, pero hay un terremoto y se destruyen. O algunos otros con un incendio, pues también se consumen. Sin embargo, aquí Jesucristo se fue más allá y les empezó a explicar. No tanto les empezó a responder las preguntas que le hicieron sobre lo que además vino, que le decían, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo vamos a saber? Vamos a ver qué les dice. Porque los discípulos tenían sus dudillas, sus dudas, ¿no? Oye, pero ¿cómo va a pasar eso? O sea, al igual que nosotros, como creyentes, podemos tener nuestras dudas o preguntas del final de los tiempos. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ah, mira, ya pasó este acontecimiento. Ya pasó un terremoto. Ya nación contra nación se levantó. Los gobernantes están teniendo esta situación. Todas estas preguntas, pues también los discípulos se les hicieron y es normal que nosotros las tengamos. Pero es importante que tomemos esta lectura, capítulo 13, porque Jesucristo se preocupó más por prepararlos a ellos espiritualmente para lo que iba a venir, no tanto que les iba a dar los detalles de los tiempos. Por eso dice, cuidado, no sean engañados. O sea, Jesucristo quería que estuvieran preparados para que no fueran engañados, y es lo mismo que nos dice a nosotros como creyentes. Así como se lo dijo a los discípulos, también va para nosotros. No se enfocó tanto a cómo serían las cosas, ni cuándo sucederían, ni cronológicamente va esto, ¿no? O sea, les empieza a explicar que la importancia es estar preparados espiritualmente para la venida de Él, y además que en lo que sucede esto, nosotros, así como estamos preparados,
podamos compartir con los demás de la salvación que hay en Jesucristo. Jesucristo les dice, no se alarmen, va a haber guerras, va a haber este tipo de acontecimientos, estas situaciones van a estar pasando, va a haber hambres, hambrunas, guerras, terremotos, va a haber catástrofes, va a haber diferentes situaciones, pero son necesarios que pasen. Ustedes tranquilos, no se alarmen todavía, pero sí estén preparados, no permitan ser engañados. Van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, van a venir personas que van a querer engañarlos, van a venir en mi nombre, decía Jesús, pero ustedes deben estar bien firmes espiritualmente para que no sean engañados y para que ustedes en este tiempo puedan seguir compartiendo a los demás. Es decir, todo esto va a pasar. No quiere decir que ya vaya a ser el fin, no, va a pasar. Ustedes esperen el tiempo, estén preparados. Por lo pronto ustedes ayúdenme a testificar con mucha fuerza, con mucho poder. Es decir, vayan y hablen de todo lo que hay en Jesucristo. Vayan y compartan de la palabra. No se queden, vayan a seguir cumpliendo esta gran comisión que tienen, la verdad que tenemos como creyentes. Y se las dieron a los discípulos y les digo, no nada más fueron para ellos, es también para nosotros. Que no seamos engañados, que si van a haber situaciones que vamos a estar viendo, va a ser el principio del fin. No quiere decir que ya va a ser, es el principio del fin. Pero también que nosotros podamos ir a testificar del amor y de la salvación, el perdón de Jesucristo a los demás. Con ese poder y con esa autoridad que Jesucristo les dio a los discípulos y que ahorita la tenemos nosotros también, hay que compartir su palabra a los demás para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque la tarea que comenzó con los discípulos en ese tiempo, en ese momento, aún no está terminada. Todavía hay muchos lugares en el mundo en donde no se conoce la palabra de Dios. Y parte de uno de los tiempos finales en las profecías dice que todo el mundo va a conocer el nombre de Dios. Y ya después de eso ya va a venir el fin de los tiempos. Y en la actualidad todavía hay muchos lugares en donde no se conoce la palabra de Dios. No ha llegado a esos lugares. Entonces es importante que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, podamos compartir con la mayor número posible de personas de Jesucristo, del amor de Dios, de la salvación, del perdón, de la vida eterna que tenemos con Él. Entonces, Jesús los estaba previniendo también de que iban a experimentar una cierta persecución. Vamos a leer el verso 9 al 11. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero dice, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habéis sido, sino el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, está preocupado Jesús más por el aspecto espiritual que por los detalles de los acontecimientos cronológicos que pudieran suceder. Se le dice, no, prepárense, y les advierte, van a tener persecución a causa de mí. Es decir, Él estaba con ellos en ese momento, pero iba a llegar el momento en donde Él tenía que separarse de ellos para cumplir en obediencia a lo que Dios lo había mandado, ¿verdad? Que era el perdón de los pecados del mundo a través de su muerte, sacrificio, muerte y resurrección. Entonces, Él estaba diciendo, yo no voy a estar, por eso les estoy enseñando esto. Preocúpense más por esto. El día que ellos no te los van a perseguir.
que ya los están persiguiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces estén preparados, va a pasar esto, va a pasar aquello, van a tener ciertos problemas, pero ustedes no dejen de testificar de lo que están viviendo, de todo lo que hay en Cristo Jesús, de la nueva vida que tienen con Él y de la vida eterna que es la promesa que tenemos. Entonces, un ejemplo de persecución nos dice que también hay varios, ¿no? Ahorita aquí les puedo mencionar el de Pablo, que dice que él, cuando se vuelve a los caminos de Cristo, también empieza a tener sus dificultades, sus persecuciones. Lo meten a la cárcel. Dice que en su propio lugar de donde él era, dice que en 2 Corintios 11, 23, 24, por ahí pueden encontrar más, dice que él fue castigado por los judíos 5 veces, ¿sí? Con 39 azotes cada ocasión, y muchas más. Lo apedrearon, infinidad de cosas, a causa de que él compartía de lo que Jesucristo le había dado a él. Entonces, este primer punto importante, prioritario, que Jesús enseña a los discípulos y a nosotros también, es que va a haber estos momentos, pero van a ser el principio del fin de los tiempos, pero que tenemos que estar bien preparados, y sobre todo que tenemos que testificar con poder de lo que Jesucristo es capaz de hacer en la vida de nosotros. Entonces es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Dice, aquel mismo espíritu que capacitó al pueblo de Dios, se te va a dar las palabras necesarias para que salgan de tu boca y puedas hablar de lo que, del amor de Dios, de lo que Jesucristo hace y de toda esa vida eterna que hay con Él. Al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón. Dice que si haces esto de corazón y con fe, hay fiesta en el cielo, porque tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pues tú ya eres salvo, ya eres parte de la familia de Dios. Entonces, por esto les comentaba que ya Jesucristo lo estaba preparando. O sea, le estaba diciendo, va a haber esto, va a pasar aquello, pero después de su muerte de Jesucristo se va a venir el Consolador y les va a poder, ustedes van a seguir testificando, compartiendo de la palabra de Dios. Es algo que tenemos que hacer también nosotros, mis hermanos. El segundo punto importante, vamos a leer ahorita en Marcos 13, del 12 al 23, donde nos invita Jesús también a nosotros a que reconozcamos las señales del regreso. Hay que reconocer las señales del regreso de Cristo. Vamos a leer Marcos 13, versículo 12 al 23. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad,
aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces, es importante que como creyentes reconozcamos las señales del regreso de Cristo, de la segunda venida de Jesús. Y aquí nos está dando estos puntos importantes. Entonces sí que va a haber una angustia como ninguna otra. Ahí la está escribiendo, va a haber esta angustia como ninguna otra la ha habido, desde la creación hasta que pase eso. No ha habido nada como eso. Entonces tú te vas a dar cuenta en ese momento. Ese tipo de situación. Va a haber tribulaciones, aflicciones. Dice, por eso hay que estar atentos y alertas a los engañadores, porque van a venir gentes que van a decir, ay, viene el Cristo, viene el profeta, mira, Él tiene la solución para esto, Él trae la paz mundial, tiene un nuevo sistema para que no haya guerra ni ese tipo de conflictos. Se está viviendo en algunos lugares estas situaciones. Entonces, algo importante que nos dice Jesús aquí es cuál es la mejor manera de poder identificar ese tipo de señales. ¿Cuál es la mejor manera de saber si es el Cristo que espera o si es un falso Cristo? Vale, va. La única manera es conociendo al verdadero Cristo. Si usted conoce al Cristo verdadero, no va a tener problema el día de mañana. Va a estar una convicción firme, un espíritu bien preparado, que va a poder identificar a aquellos que son falsos profetas, falsos cristos, que se van a levantar, ¿verdad?, con engaños, con falsas promesas. Dice que incluso van a tratar de engañar a los que son creyentes, los escogidos. Entonces, hay que estar muy, muy atentos. Es así como hay un ejemplo de cómo identifican los billetes falsos, ¿no? La manera de que identifique los billetes falsos es cuando tú trabajas con puro billete que no es falso, el billete verdadero. Entonces, así nosotros debemos de conocer bien a Cristo, meternos más con el Señor cada día, para que el día de mañana estemos preparados y no nos vengan a querer sorprender con falsos cristos y falsos profetas. Aquí nos habla también de que algunos de los sufrimientos mayores que el pueblo de Dios vive, viene de la propia familia, porque dice levantar hermano contra hermano, los padres, los hijos, se entregaron a la muerte. Entonces, a veces en la misma familia es en donde tenemos esa lucha, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, hay familias en donde el hijo es creyente, a lo mejor los padres no. Entonces hay una diferencia y un pleito y todo eso. Dice, a veces los que son creyentes pueden ceder a esa situación, si eso te lleva a la muerte espiritual también. Por eso nos dice ahí, pero el que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos bien metidos con el Señor, sigamos orando por la familia que aún no ha sido alcanzada, que sigamos compartiendo el Evangelio con esos familiares que aún no conocen de Jesucristo. Entonces, aquí nos sigue hablando de esa preparación que Jesucristo les está dando. Para cuando llegue el momento de la abominación desoladora, ustedes puedan salir de ella. Dice, salgan, no regresen ni por la capa, ni se regresen a tomar cosas básicas de su casa, no, váyanse, huyan, porque dice que es un tiempo de mucha aflicción, una aflicción que jamás se ha visto desde la creación. Entonces, es importante que reconozcamos las señales antes del regreso de Cristo.
Pero todo esto nos va a ir enseñando que Jesús viene pronto. Jesús ya viene pronto. Vamos a leer el verso 24 al 31 del capítulo 13. Dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá de las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Jesús viene pronto. Entonces son señales sobre el regreso de Cristo. Ahí es importante saber reconocerlas. Entonces, nosotros como creyentes vamos a participar con alegría de la venida de Cristo. O sea, estas buenas noticias incluyen que nosotros estemos listos, atentos, preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya va a venir Jesucristo por su iglesia, por su pueblo. Pero también incluye las malas noticias. Esa es la buena noticia: ya viene Cristo, estate gozoso, alegre. Ya viene, estate nada más preparado. Identifica los falsos profetas, los falsos cristos, para que no caigas tú, ¿verdad? Porque ya viene, ya nos va a llevar. Esa es la buena noticia. Sin embargo, hay una mala, que es para todos aquellos que no lo aceptaron, que no quisieron nada con el Señor. Pues ellos va a haber ese tiempo de juicio en donde, pues, el que aceptó a Cristo y se mantuvo firme con Él, y el que no, ya saben, nada más hay de dos, ¿verdad? Entonces nos habla del oscurecimiento del sol y la luna, algo que es como algo profético también. Entonces ahí nos está hablando, incluso dice: se oscurecerá el sol, la luna y las estrellas caerán. Aquí es parte de la profecía de Isaías y Ezequiel, que lo podemos ver en Isaías 24, 21, 23 y Ezequiel 32, versos 7 y 8. Esto está representando el juicio de Dios. Entonces dice: se va a oscurecer el sol, la luna, van a caer las estrellas. Entonces ya es el tiempo, es decir, estamos reconociendo las señales del regreso de Cristo. Hay que estar preparados, alertas y atentos. Pues después de este periodo de juicio, ya Jesús va a regresar con toda esa autoridad, con todo ese poder sobre todos aquellos que lo juzgan. Que va a venir en las nubes, va a venir con poder y autoridad sobre aquellos que lo juzgan. Entonces, ahí nos habla también de la parábola de la higuera. Nosotros como cristianos debemos conocer, así como cuando dicen: es primavera, ya cambiaron las hojitas, ya las ramitas están creciendo, ya está floreando, ya viene el verano. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar preparados para entender y conocer estos tiempos, así como son las estaciones del año, que ya va viendo uno: las hojitas ya se están cayendo, es el otoño. Prepárate porque ya viene el frío, prepárate, ya viene la primavera, ya está reverdeciendo el verano. Entonces es importante que como cristianos, seguidores de Cristo, estemos atentos, debemos prever estos eventos porque son importantes para nosotros, los seguidores de Jesús. Por eso nos habla de la iglesia, y ya dice en el verso
28 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando nosotros veamos estas señales, hay que aprender a reconocerlas, que ya está el regreso de Cristo, pues que ya Jesús viene pronto. Entonces, ese es el segundo punto importante que Jesús destaca en esta conversación y estas preguntas que le hacen los discípulos, ¿verdad? Pero siempre en la línea de que está Él preocupado por la parte espiritual, tanto de ellos como discípulos, como nosotros, los creyentes de ese momento, como los futuros creyentes que nos vamos añadiendo ahí. Entonces, uno es que hay que tener cuidado, que no seamos engañados. Como cristianos hay que estar preparados. 2, hay que saber reconocer estos tiempos de la segunda venida. Y el tercero, que vamos a ver a continuación, es siempre hay que estar listos, mi hermano. Siempre hay que estar listos y preparados para esto. Como les decía, vamos a estar esperando sentados, ahí en la cama, acostados. Ya que venga. No. Dios nos creó con dones y talentos a cada uno. Nos hizo especiales. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos activos para su regreso. Que no nos agarre ahora sí que hay fríos o tibios. No, hay que estar activos en la obra del Señor. Hay que estar activos, hay que estar sirviendo. A lo mejor usted no está ahorita sirviendo en la iglesia, pero ahí debe tener un don, un talento que Dios le ha dado para edificación de la iglesia, para apoyar. Pues lo invito a que reflexionemos esto juntos y que pueda usted también ver en qué área usted puede apoyar en la iglesia. Entonces, este punto 3 dice, siempre estar listos. Vamos a ver el verso 32 y 33 del capítulo 13, dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice el verso 33, que este verso es un verso clave en este tema, mis hermanos. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estar alertas y velando. Hay libros o gráficas que se han escrito, se han hecho, detallando cronológicamente los sucesos que nos habla la Biblia, para determinar el tiempo o el día y la hora exacta de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aquí en la Biblia estamos ahorita leyendo, dice que no lo sabemos nosotros. Es solamente el Padre que está en los cielos es el que lo sabe. La hora, el día, nadie la sabe. Dice, solamente eso le está reservado a Él. El día y la hora nadie la sabe. En el verso 32 es donde dice, si ni el Hijo lo sabe. Van a decir, pero pues ¿qué no es Dios también? Puede ver Filipenses 2.7 para salir de la duda, porque acuérdense que Jesucristo cuando vino humanamente se despojó de ciertos privilegios que Él tenía. Él tenía la divinidad, pero esa parte de conocer eso, Él no la tenía. Acuérdense que Él vino y obedeció en todo a su Padre. Entonces Él venía con un propósito. Acuérdense que fue tentado también en el desierto y Él podía haber hecho muchas cosas nada más llamando a los ángeles, pero no lo hizo porque tenía un propósito y Él estaba obedeciendo al Padre. Entonces en ese cumplimiento Él tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque tenía Él ya preparado el plan de salvación para nosotros. Entonces, por eso nos dice aquí, ni Él lo sabe, nada más lo sabe el Padre. Entonces, Jesús los está haciendo esta advertencia a los discípulos para estar preparados, alertas y velando. Entonces, ningún ser humano sabrá exactamente la hora con el minuto y el segundo en que Él volverá, en que Jesucristo regresará. Entonces, a veces hay mucho afán en estar haciendo números y cuentas y gráficas y
para determinar cuándo va a ser. Mi hermano, no perdamos el tiempo en eso. Mejor invirtámonos en hacer algo para la obra de Dios, para traer más almas a Cristo. Cuando realmente comprendemos como cristianos todo esto, créanme que habría muchas personas ya más que habrían aceptado a Cristo. Si nosotros como creyentes comprendemos más esto, tendríamos esa sed de estar trayendo a más gente a Cristo. Pero bueno, empecemos con lo que tenemos, vamos avanzando, pero hay que estar activos, siempre estar listos, alertas y velando. Entonces, la única manera que los discípulos y también nosotros como creyentes estemos dispuestos a mantenernos preparados es estando despiertos, estar atentos. A veces no sé si les ha tocado estar esperando en una sala de espera, no sé, algún autobús o los que viajan en algún vuelo o un turno para pasar alguna cita o alguna situación que estemos arreglando. A veces el estar en ese lugar pasivo, tranquilo, calmado, sin nada que hacer, nos da ganas de dormirnos. Si tú no estás activo, si tú no te mantienes activo, vas a quedar dormido. Por eso yo le decía hace rato, hay que estar activos con los dones, talentos, los ministerios que Dios nos ha dado. Hay que estar sirviendo también en la iglesia, que no nos agarre así sentados ahí durmiendo, como las 10 vírgenes, ¿verdad? Que algunas eran, las vírgenes que unas eran insensatas y otras eran prudentes, y las que eran insensatas se quedaron sin aceite, para sus lámparas se les apagó, fueron a conseguir, y cuando vino, cuando ya vinieron por ellas, pues ya ellas no estaban, cerraron la puerta y tocaron, pero ya no les abrieron. Entonces que no nos pase así. Vamos a terminar de leer el capítulo, vamos a ver el versículo 34 y 37 para finalizar. Dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo, lo que le decía. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Es lo que él comentaba. Nos podemos quedar dormidos si no tenemos actividad. Es muy común que pase. Por eso es importante mantenernos activos. Yo les decía ahorita que hay dones y talentos que Dios ha depositado en cada uno. Hay que usarlos, hay que descubrirlos, y a lo mejor todavía no lo saben, hay que empezar a descubrirlos. Por alguien es muy bueno para una cosa que puede activarse, alguien es bueno para compartir la palabra, para evangelizar, para tener un programa de evangelismo. Bueno, hay que usarlo y ponerlo a disposición y servicio en la iglesia. Pero hay que mantenernos activos. ¿Por qué? Porque es como les ponía el ejemplo, te estás esperando un turno o algo, y pues ahí te vas a dormir, te va a ganar. Entonces que no nos pase. Mientras esperamos su venida, hay que estar activos, no se duerman, no nos durmamos. Entonces, al final dice, bueno, en el 34 nos habla precisamente de eso. Dice, pone este ejemplo: dice que un hombre se va y deja a sus sirvientes a cargo de su casa, y al portero pues obviamente tiene una función de la puerta, y el otro de limpieza, de mantenimiento. Entonces así nosotros como cuerpo de Cristo hay que mantenernos activos al servicio, con cada una de las habilidades, talentos, dones que Dios nos ha dado, al servicio. Así cuando Él venga, todos estamos trabajando en donde nos dejaste, Señor. Estamos aquí dándole,
avanzándole, trayendo más almas a ti, que te conozcan, expandiendo tu reino. Eso es importante, más allá de andar echando números y gráficas y va a ser este día, oye, pero ¿cómo va a ser? ¿El cielo se va a poner azul o se va a poner rojo? Es importante conocer, como les decía, reconocer las señales de su venida. Es importante reconocerlas, pero no que nos pasemos afanados y todo nuestro tiempo en eso, no. Por eso le digo, es importante mantenernos activos al servicio de Dios. Entonces, independientemente del momento o del lugar de la venida o de la segunda venida de Cristo, cada uno debe estar preparado para el encuentro con Cristo. Debemos estar preparados. No sabemos el día de mañana que alguien fallezca, entonces debemos estar preparados. Antes de la venida puede alguien fallecer, entonces debe estar preparado. Es importante. Es por eso que necesitamos una vida firme e inquebrantable, ¿verdad? Pero esta vida firme e inquebrantable debe ser hasta el final, es constante. Debemos estar activos, estar pendientes y atentos de todo lo que acontece. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer un recuento de estos 3 puntos que vimos. En el capítulo 13 de Marcos, uno es no ser engañados. Hay que tener cuidado. Van a venir a querer engañarnos, hay que estar atentos. Segundo es importante reconocer las señales de los tiempos de la venida de Cristo. Y número 3, estar siempre alertas, estar firmes. Dice el verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces hay que estar bien activos, al servicio, atentos, que no nos agarren allá afuera, no, hay que estar en la hora. Entonces, hasta aquí concluye este tema que se llamó Jesús enseña sobre el fin de los tiempos, ¿verdad? Y todo esto se dio en el capítulo 13 de Marcos, con una pregunta, con un comentario sobre el edificio, sobre el templo, sobre el edificio físico, y de ahí Jesucristo les empezó a explicar más a los discípulos y qué bueno, qué importante es esto, porque también a nosotros nos sirve cuando lo leemos saber y recordar y tener presente qué es lo importante que Jesucristo busca y quiere de nosotros como creyentes. Entonces, hermanos, hasta aquí se concluye este tema. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, así como lo fue para mi vida. Me despido con una oración y esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentre con bien. Amado Dios, te damos gracias, te doy gracias, Dios, por este día, por este tiempo tan hermoso y edificante, Dios. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos y hermanas, con cada uno de los que esté viendo la transmisión, Señor Dios, en donde se encuentren. Que estos tiempos nos ayuden, Señor Dios, a buscarte más, a servirte más y a ser esos discípulos, esos creyentes, esos hijos tuyos que te buscan, Dios, que te anhelan, que esperan tu segunda venida, pero que la esperamos con una actitud de servicio, pero sobre todo con una acción y una ocupación por las almas perdidas, Señor Dios. Que nos ayudes a compartir más de tu palabra con aquellos que no la conocen y que cada día, Señor Dios, tú nos des la fortaleza y las palabras necesarias para poder compartir más de ti, Dios, con los demás. Te pido, Señor Dios, que en esta semana tú seas con cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de estos días, que nos cuides con salud. Te lo pido, Dios, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.
también te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, como cuerpo de Cristo, que cada uno ponga al servicio de sus dones y talentos, que ayuden a la iglesia a expandir el reino de Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Sigan disfrutando ahí en su casa. Van a comer, que coman rico. Provecho. Nos vemos.